Pero también tenemos fronteras que son muros y fronteras que son puentes. O sea, tenemos una variedad muy grande en América Latina de situaciones sobre la migración. Bueno, siguiente. Las causas ya las vimos, las causas de la migración, por eso ya no me detengo. Siguiente. ¿Cómo estamos divididos, o la migración, sobre todo irregular, de América Latina, cómo está distribuida? Predominantemente está en Estados Unidos, un 72% está concentrado ahí en Estados Unidos. En segundo lugar está también lo que llamamos la migración intrarregional dentro de América Latina, sobre todo en Sudamérica se da mucho y en el Caribe. Y también en Europa, Canadá y Europa, principalmente España, es donde hay más latinoamericanos. Pero ya están llegando hasta Japón. Bueno, estamos en todos lados, pero también en Japón tenemos ya un número más o menos importante. Siguiente. Las principales destinos de migración intrarregional son estos que ahí les menciono rápidamente. Paraguay, Bolivia, de Paraguay, Bolivia y Perú hacia Argentina, de Perú, Bolivia, Ecuador hacia Chile o Brasil, de Colombia hacia Ecuador, Venezuela, Panamá y Brasil. Siguiente. Nicaragüenses hacia Costa Rica y ahora se están yendo también hacia Panamá, guatemaltecos a México, haitianos en República Dominicana, el resto del Caribe, Estados Unidos, pero también están yéndose ahora hacia, sobre todo, Brasil y Sudamérica. De todos estos flujos de la migración, nosotros como Red Jesuita de Migrantes en América Latina hemos identificado principalmente 3 flujos que consideramos son los flujos más vulnerables en toda América Latina. Y voy a tratar de identificar en qué está el plus de vulnerabilidad de cada uno de estos flujos. Por un lado está el flujo colombiano, perdón, el haitiano. Ahí tenemos una foto de un campamento que es casi inmediatamente después del terremoto de Haití, pero que todavía actualmente siguen existiendo campamentos de esta forma. Luego está el flujo colombiano y el flujo que hemos estado ahora viendo de centroamericanos y de mexicanos hacia Estados Unidos. Siguiente. Voy a irme deteniendo en cada uno de los flujos. ¿Cuál es el plus de cada flujo? El flujo de Estados Unidos, de Centroamérica, México y Estados Unidos, lo único que voy a decir es que, como ven, ya hemos estado hablando mucho sobre él, pero lo que podría decir es el flujo máximo que existe en el mundo de migración. Segundo, es el flujo más peligroso, o uno de los más peligrosos. En América Latina ciertamente es el más peligroso, y en el mundo uno de los más peligrosos, por todos los riesgos que ya estuvimos viendo y de todas las agresiones que sufren los migrantes irregulares. Siguiente. Esta es la situación última sobre este flujo, pero no la voy a mencionar porque ya hemos estado hablando sobre él ahora. Siguiente. El segundo flujo más vulnerable es el flujo de los colombianos que inicialmente, a raíz del conflicto armado, se desplazaron internamente en Colombia o han salido huyendo, pidiendo refugio, sobre todo en los países circunvecinos. El plus de este flujo está precisamente que es un conflicto ya tan prolongado, un conflicto que ha ido desfigurándose o modificándose en su composición, en sus objetivos, en los componentes, los actores armados de este conflicto, etcétera, que ha ido perdiendo la atención a nivel mundial, y ya no tan fácilmente se les reconoce a los que salen huyendo de Colombia a causa del conflicto, no se les reconoce como refugiados, o cada vez más difícilmente se les reconoce como refugiados. Siguiente. Pero entonces,
en este último año, en este flujo de los colombianos, ¿qué ha sido lo más, o lo que a mí me ha parecido más relevante? Primero, es claro que cada vez es más difícil que se les reconozca como refugiados, se les dé el estatus de refugiado. Segundo, de hecho, el corrimiento del conflicto colombiano se ha seguido cada vez más desfigurando. Brevemente les digo, empezó siendo un conflicto clásico de guerrilla contra gobierno, después entraron los paramilitares, después se desarmaron algunos, pero luego volvieron a entrar, entró también el problema del narcotráfico, ahora las combinaciones entre los motivos por los que se están luchando las fuerzas, los movimientos armados van cambiando también. Actualmente ya no es la toma del poder en cuanto toma del gobierno, sino algunos predominantemente lo que les interesa es el dominio del territorio en los lugares donde hay mayor posibilidades de extracción de minerales o de cultivo de marihuana, etcétera, etcétera. Entonces, ese conflicto, obviamente, ha habido un corrimiento de ese conflicto. Y también, ahora, con las perspectivas de una posible negociación, o una negociación real, pues, pero una posible paz entre uno de los movimientos armados y el gobierno, todavía con más fuerza, los gobiernos se están desinteresando de poder conseguir o conceder el refugio a la gente que sale de Colombia. Bueno, más antes, por otro lado, en esa zona también la situación de Venezuela, la situación política de Venezuela se está poniendo color amarillo y empiezan a haber también ya venezolanos que salen huyendo hacia los países circunvecinos. Entonces nosotros ahí tenemos un foco también de atención que se nos puede complicar más adelante. Nomás un dato, a pesar de todo esto, en el 2014 Colombia es el segundo país del mundo que tiene más desplazados internos. Tiene 5.7 millones de desplazados internos en Colombia. 7. El tercer flujo más vulnerable es el flujo de los haitianos. ¿En dónde está su plus? El plus para mí está en la desinstitucionalización que existe en Haití. A mí me gusta poner estas fotos, ¿no?, del terremoto, porque en realidad no crean que ha cambiado mucho. La situación está más o menos igual. No se ha establecido un comité serio de reconstrucción y sigue, bueno, limpiaron las calles para que haya movimiento, pero casi las ruinas siguen igual. Pero para mí eso es como un símbolo, una imagen de lo que es realmente la institución. Las instituciones mismas no están articuladas. Y eso es lo que principalmente hace que para los haitianos que salen de sus países no tienen una institución, no tienen un gobierno que piense algo por ellos, que haga alguna protesta, que haga algo. Hay una desinstitucionalización muy grande. Unos datos, por ejemplo. El 80% de los habitantes de Haití que viven en zonas rurales, que es la mayoría, no tiene documentos en su propio país. Algunos tienen acta de nacimiento, pero esa acta de nacimiento o no está, no tienen un comprobante en la capital y entonces no la legalizan, no la convalidan, o tienen errores que porque el que escribió no escribió bien el nombre o se equivocó en tal cosa, total que no son reconocidas. Entonces el 80% de los haitianos en el campo, si quieren salir, obviamente van a salir ya desde su propio país indocumentados. Entonces, tratar de regularizar a los haitianos en sus países donde destino es muy complicado desde su origen
por esta carencia. Y así podemos ir analizando muchas instituciones donde se ve esta enorme debilidad institucional de los haitianos. ¿Qué es lo que ha pasado en este último año? Ya se mencionó al principio todo el problema que hubo con el que el gobierno de República Dominicana le quitó la nacionalidad a dominicanos que habían nacido en República Dominicana, pero que sus padres eran, sobre todo haitianos, en situación irregular, y quedaron de la noche a la mañana, 3 generaciones enteras quedaron ignoradas su nacionalidad. Ese es un problema que se ha estado luchando, que se ha empezado a avanzar algo, pero que todavía la mayoría de ellos siguen en situación de que perdieron su nacionalidad. Y bueno, ya, por ahorita con esto basta. Para la siguiente, para no contar cosas todavía muy negras y dar algo de esperanza, en América Latina la subregión sur es donde yo considero que es la subregión menos inhumana de la migración irregular. Ahí, ahora con lo de la visa del Mercosur, están queriendo, todavía no lo están logrando totalmente, pero están queriendo que haya libertad de tránsito en todos los países que son miembros del Mercosur. Esa es una gran ventaja en comparación de todas las demás regiones que nosotros tenemos. Las leyes de Argentina en cuestión migratoria no son tan duras como en otros países. Chile está haciendo ahora una reforma a sus leyes de migración que tienen esperanza a los chilenos de que también pueda ser más abierta. O sea, que ahí tenemos un pulmón en América Latina que nos tiene mucho que enseñar de por qué esos países se han logrado tener una relación migratoria más satisfactoria o menos inhumana. Brasil actualmente está recibiendo a los haitianos, no les da refugio, pero sí les da visa humanitaria con lo que pueden trabajar los haitianos, aunque no pueden quedar permanentemente en el país. Siguiente. Bueno, ante esta situación de América Latina, brevísimamente, ¿cómo estamos organizados los jesuitas? Siguiente. Quizá lo más importante es nuestros presupuestos. La forma que nos queremos organizar es, queremos dar una respuesta global a un fenómeno global y por lo tanto nos interesa darle acompañamiento a todo el trayecto de los flujos. Y segundo, nos interesa, dado que es un problema muy complejo, cada vez más complejo, nos interesa dar una respuesta también lo más interdisciplinar posible. Siguiente. Y entonces estamos divididos en 4 subregiones. La región de Centroamérica, México, y también participa Estados Unidos, que le llamamos la región CANA, que atiende predominantemente el flujo centroamericano-mexicano hacia Estados Unidos. La región Caribe, que atiende predominantemente la región de los haitianos, el flujo haitiano. La región sur y la región de Colombia y los países circunvecinos, que principalmente está abocada al refugio, y ahí es donde está centrado por ahora el SJR. Todas las demás zonas son SJM. Pero como les decía, no es problema solo de nuestras instituciones especializadas en migración, desplazamiento, refugio, sino es problema que tenemos que atender todas las obras. Y por eso, siguiente. De todas ellas, hay 83 obras de la compañía ahorita incorporadas a la red, que forman parte de parroquias, del sector educativo, del sector social y también algunas organizaciones civiles. Muchas gracias.